se fue a vivir a Rusia, a una ciudad que dicen es hermosísima, San Petersburgo, y que disfrutaba de la vida con su familia y de la marcha de sus empresas, de los negocios y negocios que estaba desarrollando. De repente, la invasión y entonces el comienzo de una odisea extraordinaria. Ahora, Ramiro, conversando conmigo, ya desde el lugar al que llegó hace unos días con su familia, con la familia que camina y con los que vienen en camino, pero en la pancita de su esposa. Ramiro, qué gusto de conversar contigo después de tanto tiempo. Qué alegría saber que tú y tu familia están bien. Bienvenido. Gracias, Pedro. Gracias. El gusto es todo mío y también un placer conversar con usted. Como bien dices, después de tanto tiempo. Sí, y una odisea, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Ha sido bien difícil, pero ya llevó mucho de carácter y de tomar buenas decisiones, pero finalmente nos sentimos satisfechos porque logramos llegar acá. Salimos de allá de Rusia. Bueno, como bien sabes, tuvimos aquella entrevista días después de comenzar la famosa guerra y pues ya teníamos planeado un viaje de hacía 20 días. Eso sí no te lo dije. En la entrevista pues necesitaba el factor de los secretos para que todo funcionase. Y entonces pues habíamos planeado un viaje 20 días antes para la salida de vacaciones. Coincidió con que la guerra se adelantó a todos esos pronósticos que teníamos y tuvimos que tomar la decisión de sí o sí salir. Además, te había comentado también que se vio afectado mi negocio días después de haber comenzado la guerra, además de las demás, de la redundancia, afectaciones que estaban ocurriendo ya por las sanciones que evidentemente se estaban llevando contra Rusia. Y eso me ayudó a tomar la decisión que fue bastante difícil. Hubo que llenar un poco más las maletas porque ya no sería un viaje de vacaciones, sino sería una salida como tal de lo que es el territorio de Rusia y así fue. Pero para quienes no tuvieron en aquella entrevista, ¿dónde estaban viviendo en Rusia? Vivimos en San Petersburgo, en nuestra casa, un apartamento que tenemos allá, muy tranquilos, bueno, con el confort normal de lo que se necesita para vivir. Y aunque estábamos bastante distantes de todo el lugar del conflicto, pues no nos sentíamos lejanos y por eso decidimos el salir de allá. ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo en Rusia? 5 años, 5 años. Estudié allá, trabajaba, tenía diferentes trabajos, pero el fuerte era la agencia de viajes como tal. Ya. ¿Qué estudiabas allá? Bueno, básicamente no estudiaba. Lo que estudié fue ruso en la universidad. Después que me gradué, pues continué con lo que era el trabajo. Trabajé en diferentes cosas. Trabajé en un gimnasio como instructor de aerosalsa. Posteriormente trabajé en diferentes grupos musicales. Sí, hasta que abrí la agencia como tal de viajes y así ya me arriesgué ahí a ese negocio que realmente me da buenos ingresos y demás. Qué bueno. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia la componen 3 personas y bueno, ya no somos 3, ya vamos a ser 5 dentro de poco porque mi esposa está embarazada y eso es uno de los móviles, ¿no? Por los que ya realmente nos trasladamos hacia acá. Todo lo que está ocurriendo con esa noticia, gracias. Ay, muchas felicidades. Entonces, salen de San Petersburgo rumbo a Turquía, Estambul, Turquía. Estuvimos allá por espacio de un mes. Qué cosa más interesante, Pedro. Llegando a Turquía, o sea, el día que salimos el 7 de marzo de San Petersburgo, ese mismo día, como ya habían sanciones muy pesadas contra Rusia, decidimos comprar un pasaje desde allí hacia lo que era desde Turquía. O sea, de la misma casa compramos un pasaje para volar desde Turquía el día 10 a México, haciendo escala en Alemania. Y eso no fue posible. No fue posible. Compramos ese pasaje rápido temiendo que en algún momento no pudiésemos usar las tarjetas rusas, o sea, nuestras cuentas rusas en el extranjero. Compramos un pasaje bastante caro y nos topamos con la desagradable noticia el día 10, estando en Estambul, Turquía, que no nos dejaban volar por ser ciudadanos rusos. O sea, alguien dijo que Alemania no quería que los rusos hiciéramos escalas en Frankfurt y nos negaron ese vuelo, perdimos esa economía, esto. Y fue un proceso bastante complicado, engorroso, porque no se nos podía reembolsar ese dinero porque las cuentas rusas estaban bloqueadas y tampoco se nos quería dar cash. En todo ese proceso de llamar a las embajadas y demás, nos restauraron nuevamente el vuelo. Y tiempo después, o sea, casi un mes después,
pudimos volar a México, pero ya estando allí en Estambul, fue donde conocimos la noticia del embarazo de mi esposa. Nos enteramos del embarazo y pudimos comprender las razones y el por qué no volamos el día 10. O sea, agradecimos a Dios que no volamos ese día 10, porque al no saber que ella estaba embarazada, según me indica el ginecólogo, quizás hubiese abortado. O sea, gracias a Dios por no haber volado ese día. Fue una buena noticia lo que aconteció. Y finalmente, un mes después, ya con toda esta noticia, pues volamos a lo que era México. Y llegan a México entonces, estamos hablando ya de abril. Sí, volamos exactamente el día 2, salimos el día 2 de lo que es Estambul, Turquía. Llegamos a México el día 3 porque tuvimos muchísimas horas, fue un vuelo de 18 horas. Pero oye esto, también tengo algo que contarte, mi querido amigo. Y es que, estando en el avión, o sea, nos restauran aquel vuelo y ya no se necesitaba una escala en Frankfurt, Alemania, sino que nos dieron un vuelo por la aerolínea Turkish Airlines y directamente desde Estambul hasta México. Buena noticia. Pero cuando abordamos el avión, nos dieron los asientos más, o sea, los últimos asientos del vuelo. Estaban bastante incómodos, pequeños, porque, bueno, mi esposa es alta, yo también soy alto, y íbamos con la niña, pero simplemente lo asumimos y volamos. Y estando ya de camino a México, pues a mi esposa le da un sangramiento. ¿Le da un qué, perdón? Todo el embarazo. Y el que hubiésemos estado sentados en esos últimos asientos, fue lo mejor que nos aconteció, porque de esa manera, al estar cerca del baño, pude rápidamente, tú sabes, levantarme, ayudar en todo, y todo fue algo rápido de tratar. Gracias a que estábamos en esa posición. Si hubiésemos estado en otra, hubiera sido más dificultoso poder trabajar aquello. Finalmente, después de ese acontecimiento, llegamos a México. Pero fíjate qué extraordinario, porque primero con el tema del pasaje, y obviamente es una súper mala noticia, y después Sí. se dan cuenta que era una buena noticia. Exacto. Y un detalle que puede ser menor, pero que podría haber sido mayor, terminan en unos asientos de eso que, como uno dice, prefiero ir parado, y resulta que surge la emergencia de que se siente mal ella y se puede resolver, porque están al lado del baño, en un avión que tiene 50 filas. Exacto. Y bastante grande, un Boeing eso enorme, enorme. Y así fue, llegamos a México, y en México, evidentemente, cuando apenas llegamos, pues comenzamos toda la tramitación para ver el estado del embarazo de mi esposa, y visitamos el ginecólogo al día siguiente y todo estaba bien, pero había una pequeña amenaza de aborto, y esa era la razón del sangramiento. Así que hubo que esperar en México todo un mes con todo el proceso que mi esposa necesitaba para poder salir a los Estados Unidos. Qué interesante. ¿Dónde estaban, en la capital mexicana? No, estuvimos en Cancún. Exactamente, estábamos en Cancún. Y Allá entonces pasa un mes, vamos a decir, de cuidado, de reposo, de estar pendiente, y les dan el ok para que puedan seguirse moviendo. Exacto. Después que estuvimos todo ese mes, bueno, todo ese mes yo estuve planeando lo que era la entrada a los Estados Unidos. Porque aunque salimos de Rusia con la idea de estar por mucho tiempo fuera, no teníamos la idea todavía de visitar, o sea, de ir a entrar a los Estados Unidos. Sabíamos que íbamos a estar mucho tiempo fuera. De hecho, en México, como ciudadanos rusos, podíamos estar 180 días. Mi idea era salir cuando se me venciese el tiempo y posteriormente regresar, porque también habíamos aplicado a la lotería de visas, esta americana. Ajá. Y si fuésemos aprobados, si hubiéramos sido aprobados, los planes eran entrar en el año siguiente, o sea, en el 2023. Y dije, bueno, ok, esperaremos el resultado allí. Si nos aprueban, pues vamos a la embajada mismo americana en México y nos mantenemos en México todo ese tiempo hasta que regresemos a Rusia, vendemos alguna que otra propiedad, uno de los carros, y posteriormente entramos a los Estados Unidos. Es lo que habíamos planeado, porque teníamos planes de tener nuestros hijos en Estados Unidos. Al enterarnos en Turquía de que ya mi esposa estaba embarazada, tuvimos que cambiar todos esos planes, y ya era algo de urgencia. Porque yo decía, bueno, yo no quiero niños turcos, no tengo nada en contra de los turcos, pero no quiero que sea en Turquía, no quiero que sea en México. Ya necesitamos llegar. Y eso fue también un factor. Mencionábamos a Dios en varias ocasiones, y sí, uno dice, si quiere que Dios se ría, cuéntale tus planes. Sí. Interesante. Llega entonces que ya mayo, cuando vienen para Estados Unidos, ¿cómo funciona esa parte? Cuéntame qué hicieron. Bueno, te contaré que después de una larga planificación, yo tenía planes de entrar a los Estados Unidos por Piedras Negras. Uh-huh. Este es un lugar que se encuentra por ahí, por Nuevo Laredo, y así que comencé a hacer mis investigaciones, pero tenía algo de temor
por dos cosas. Primeramente, por el río Bravo, porque, o sea, yo nado bien, pero no quería someter a mi esposa y a mi hija a todo ese proceso. Estuve bastante estresado, organizando, planeando, y era el lugar que me quedaba más cerca desde Cancún. Planeé, y como había visto muchos videos, pensé que era por esa vía. Me enfoco en la luna, comencé a planear, ¿sabes? Cuánto menguante, a ver cuándo quedaba la marea baja, toda esa cuestión, y me di cuenta que para el día 23 de abril era la marea muerta idónea para ese cruce, pero era de noche y no quería estar transitando por aquella zona de noche porque también había presencia allí de narcotraficantes y demás. Y entonces tenía miedo de ser víctima de un secuestro, toda esa cuestión. En toda esa planificación, Pedro, aconteció que nada, cambió algo de la ley ahí en México y pusieron a unas patrullas fronterizas a lo largo de todo lo que es esta zona de Piedras Negras, impidiendo que los emigrantes cruzasen el río Bravo. Y esa fue la señal que simplemente recibí y dije, no voy a hacer la travesía, no voy a entrar por ahí. Así que tuve que cambiar los planes. Y dije, bueno, lo que me queda es Mexicali, porque muchas personas me habían hablado que por Mexicali incluso habían entrado con sus familias rusas y que habían recibido parol y que habían sido bien atendidos y que no necesitaban cruzar un río muy profundo y en algunos casos no necesitaban hacerlo. Así que rápidamente, después de aquella noticia y quedándome poco tiempo, porque no quería pagar otro mes más de renta en México, pues dije, bueno, creo que voy a decidirme por Mexicali. Y el día 3 de lo que es mayo decidí volar a Mexicali. Viajamos, llegamos sin problema ninguno en la noche, después de varias horas también. Y el día posterior, en el hotel, pues comencé a hacer mis caminatas mañaneras con el objetivo de ubicarme en el contexto. Estaba muy cerca, a unos 300 metros, quedaba el hotel de lo que era el gran muro ese, la gran muralla, la gran reja esa que construyó Trump. Y pues haciendo mis investigaciones me di cuenta que esa zona no era nada productiva para poder cruzar. Me entrevisté con gente en tienda, algunos cubanos que vi, le preguntaba a la gente, era algo. Y 2 días después pues salí, ya determiné buscando en Google Maps, porque tampoco quería enrolarme con el tema de un coyote, porque no me sentía confiado en eso, porque había escuchado muchas historias de coyotes que habían estafado. También había escuchado de raptos y no quería estar vinculado a nada que tuviese que ver con ese mundo. Así que, nada, buscando en Google Maps me di cuenta que el muro llegaba hasta un límite, por allá atrás, por un pueblo llamado Río Colorado. Y rápidamente, el día 5, si mal no recuerdo, salimos hasta el centro de la ciudad, estuvimos en un hotel como unas 2-3 horas y quise ver gente diferente, vaya, buscar información, entré en una tienda, había también unos latinos, unos haitianos, y también les pregunté. Bueno, nada, tenía una aplicación en el taxi llamada, no recuerdo, Daddy, no recuerdo cómo se llamaba, y miré que me podía costar un taxi desde donde estaba hasta aquella ubicación que yo decía que era el lugar. Y me costaba como 1,000 pesos mexicanos. Así que dije, bueno, esta es la mía, esta es la idea, ya este es el momento. Cogí, preparé y me fui en un taxi. Recuerdo que el día antes, ese mismo día, alguien me comenta que en la frontera no te permitían entrar con tus cosas personales y más. Así que me puse las pilas y envié a los Estados Unidos mi lactó, algunas cosas personales, las envié para acá. Ya yo había hecho un envío antes. ¿Tienes familia, tienes amigos en Estados Unidos? Entonces? Tengo muchísimas amistades, amigos, familia. Y entonces, pues, hice este envío con antelación, previendo que, por ejemplo, los pasaportes, había mucho rum en un chat en el que estaba, donde decían que te quitaban los pasaportes y ese evidentemente es la identificación. Como no se sabía, decidí enviar algunas cosas a Estados Unidos con un mes de antelación, estando en México. Y el mismo día y ese día envié también la lactó y algunas cosas que consideraba de valor para poder trabajar. Así que nada, abordé mi taxi y le dije al taxista, voy hasta esta dirección. El taxista me miró y le dije, sí, ya, no te voy a gustar nada, voy a cruzar la frontera con mi familia, necesito, y le dije, te voy a pagar el 50%, o sea, el 100% doble de lo que dice la aplicación, porque me lleves hasta allí. Y él me dijo, sí, yo conozco que la gente va por allí, no sé qué, y le dije, perfecto. Así que nos montamos en el taxi y salimos rumbo, y con tan buena dicha nos tropezamos, que fue un viaje de 1 hora. Y nos tropezamos que no había policías por toda aquella zona, todo estaba limpio, pero aún así íbamos en un taxi y estábamos totalmente legales. En lo que era México no teníamos esa gran preocupación, sino que nos preocupaba el hecho de cómo era cruzar una frontera, cómo caer en esa ilegalidad de entrar en otro país. Eso es lo que sí nos mantenía como que un poco exaltados. Pero llegamos. Al regresar,
Vamos a también conocer lo que vivió este hombre en los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, cómo reaccionaba la gente a su alrededor, el miedo que tuvo, lo que significó que de repente sintiera que lo estaban espiando. Esto y más en minutos. Ahora en Midway Ford, ahorros de Memorial Day ahora. 2022 Ford Explorer $299 al mes. 2022 Ford F-150 XLT $399 al mes. El inventario más grande de nuevos Fords en Miami. No esperes hasta Memorial Day y ahorre ya en Midway Ford. En Wellmax Medical Centers es muy fácil hacer amistades y cuidar su salud. Pero además puede contar con atención de calidad y todos los servicios médicos que necesita bajo un mismo techo. Aquí tienes acceso a visitas con respetados médicos primarios y especialistas. Manejo del dolor con terapia PRP, servicios dentales completos, farmacia con entrega a su hogar, un centro de bienestar, comidas saludables y mucho más. Y como paciente de Wellmax, puede disfrutar de los beneficios de un plan de 5 estrellas con HealthZone. Cada año reciba un reembolso en su cheque de seguro social, dinero para medicamentos sin receta y $900 en una tarjeta para comprar comidas saludables. Recibir el máximo cuidado de salud tiene grandes beneficios. Programe un recorrido por su centro más cercano y reciba una tarjeta de regalo después de su visita. Llame a Wellmax hoy. Hoy en CEPSE, los cubanos también escapan de Rusia. El testimonio del hombre que, desde San Petersburgo, llegó hasta la frontera de México para pedir refugio en Estados Unidos. CEPSE, esta noche por Mega TV. Han entrado más cubanos durante la administración Biden que durante el éxodo del Mariel y la crisis de Guantánamo. ¿Cuál será la solución? Un análisis con expertos esta noche en Ahora, con Oscar Aza. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo Que Barato, desde $6.99. Y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Yo Que Barato, 884-8000. Presentamos el nuevo combo 3x1, solo de Xfinity. Es internet ilimitado, streaming y Xfinity Mobile. Todo por lo que podrías pagar a otros proveedores de servicio móvil por solo una línea Unlimited 5G. Y ahora también con Xfinity Internet puedes obtener datos ilimitados, equipo de Wi-Fi y un dispositivo de streaming gratis incluido. Tarifa garantizada por 2 años y sin contrato. Todo por solo $30 al mes al agregar un plan de Xfinity Mobile. Una nueva manera de ahorrar con Xfinity. Cámbiate hoy. La verdad tiene que salir a la luz. El pueblo tiene que enterarse de lo que pasa en cuartos oscuros. Por eso yo, Héctor Marcano, día a día trabajo para llevarte la información. También el análisis más profundo de la televisión puertorriqueña. Tiene padrino, se bautiza, y el que tiene dinero. Serás el primero en enterarte de las cosas que impactan el país. No estoy solo, me acompaña siempre la experimentada periodista Silvia Hernández. Lidiar con la paga que... Pasa una mega noche con Héctor Marcano, todos los sábados a las 6 p.m. por Mega TV. Este sábado, Teresa y una experta en arreglar matrimonios exploran todas las fantasías que debe usar la pareja para lograrlo y un cambio total fuera de serie. Este sábado en Teresa. A partir del lunes, los legisladores en Tallahassee quieren que los abogados que están poniendo muchas demandas a los seguros no ganen tanto dinero. Tendremos los detalles este sábado a las 8 aquí en Mega TV. Conéctate con Mega TV, recréate con los mejores momentos, novelas, entrevistas, viajes, deportes, diviértete con Mega TV. A la culminación entonces de mi conversación con Ramiro Rodríguez, intrépido cubano que ha recorrido el mundo de una forma u otra en el correr de lo que nos ha contado y nos cuenta a continuación. Llegamos al pueblo y mientras nos acercábamos, pues el corazón más rápido latía, era increíble. Y el taxista nos dice, mira, ustedes ven aquel lugar, ese es donde termina el muro, por ahí la gente entra, pero él mismo se da cuenta que habían 2 patrullas mexicanas, o sea, 2 Hummers, y nos dijo, bueno, hay unos guardias ahí, déjame dejarlo más adelante. Así que sí, no, le dije, perfecto, y nos dejó como 1 kilómetro después de este avistamiento.
Y pues nos quedamos allí, empezamos a caminar como unos 200 metros de lo que es la reja. Caminamos, nos adentramos en lo que era un camino ahí de tierra, con algo de árbol, una vegetación muy simple. Y cuando llegamos al río, pues me tropecé con tan buena sorpresa lo que nos habían dicho. Y es que el río eran 5 metros de menos de distancia, o sea, 5 metros de ancho. Y cuando entro, pues tenía unos 25 centímetros de profundidad. Wow. Había una zona inmensa y el agua estaba súper rica. O sea, tenía hasta deseos de nadar. Pero evidentemente uno está en ese proceso, así que rápidamente entré, cogí a mi hija, la pasé, mi esposa también entró. Y ya automáticamente cruzamos el río, nos sentimos un poco mejor porque ya estábamos en lo que era territorio americano, pero estábamos fuera todavía del muro. Así que comenzamos a caminar hacia la derecha con el fin de llegar hacia ese punto que yo había visto en Google Maps. Nos habíamos quedado supuestamente en 1 kilómetro, caminamos casi unos 3.9, casi 4 kilómetros. Había un sol terrible. La temperatura estaba, no te puedo explicar. Mi hija no se sentía el sol, mi esposa sí se sentía un poco agotada, así que tuvimos que hacer varias paradas por todo ese trayecto, hasta que finalmente descansamos. Ya ella estaba bien cansada, descansamos en unos árboles que habían a la derecha. Yo mirando el mapa porque me parecía que ya estaba bien cerca. Ahí estuvimos por espacio de 30 minutos. También había otra familia descansando, eran unos peruanos en la mata anterior, o sea, había una buena sombra allí. Mi esposa se tiró a piernas estiradas, fue algo interesantísimo. Me encontré en ese trayecto un pomo de refresco de limón gaseoso, eso sellado. Lo recogí también, yo tenía agua de repuesto, llevaba algunas confituras y demás en caso de energía que necesitasen, pues darle a la familia. Y bueno, le di aquel refresco, estaba caliente, pero dice ella que le cayó, le vino como amigo al dedo, ¿no? Todo aquel calor. Pedro, esperamos unos 20 minutos allí, 20, 30 minutos, y decidimos continuar. Y apenas continuamos nos dimos cuenta que ya estábamos a unos 300 metros, como bien pude visualizarlo, y automáticamente pues entramos al territorio ya oficialmente de los Estados Unidos. Ahí nos recibieron, entregamos toda la documentación en la frontera, y ahí comenzó todo ese proceso. Estuvimos 3 días en el centro de detención. 3 días estuvimos ahí, un trato magnífico, excelente, una limpieza increíble ahí adentro, pero bastante frío porque había que mantener todo aquel lugar bien ventilado, ya que es una zona desértica además. Pero por lo demás, así fue toda esta travesía, amigo mío. Qué impresionante, Ramiro. Increíble, increíble. Te digo. Bueno, qué bueno. Ahora estás en Florida, ¿correcto? Estamos en Tampa, Florida, exacto. Y ya está, vamos a decir, el cuerpo está acomodado, la mente. Increíblemente, desde el primer momento en el que llegamos a las instalaciones, o sea, el centro de detención, ese fue el momento en el que más me relajé. Yo llevaba estresado, planeando, parecía un agente de seguridad del presidente de los Estados Unidos, diría yo, ¿no? Llevaba estresado casi 2 meses, porque, o sea, le enteramos de la noticia del embarazo de mi esposa, y cuando llegamos a México, toda la violencia y todo lo que ocurre en México, pues tenía también mucho estrés por las noticias que escuchaba. Y cuando llegué a ese lugar, Pedro, fue como llegar al cielo. Qué alivio. Todo el estrés, cuando los guardias nos recibieron, todo ese estrés de 2 meses desapareció en un momento. Y desde entonces estoy acá, ya hace ya quizás unos 9 días, y me siento sin estrés y sin preocupación ninguna. Ahora lo que estoy es enfocado en toda la tramitación de la documentación y todas esas cuestiones, ¿no? Pero por lo demás me siento tranquilo, a saber que la familia también está a salvo y que finalmente logramos llegar acá. Qué alegría, qué alegría. Ramiro, permíteme preguntarte de algo que yo sé, saliste prácticamente ni 2 semanas hacía que había comenzado la invasión a Ucrania, pero ¿cuál fue la reacción inicial a nivel popular, ahora que puedes hablar tranquilo? Claro. A nivel de la calle de San Petersburgo, ¿qué oías en esos días? Bueno, evidentemente cuando comenzó toda aquella situación, empezaron a haber cambios muy rápidos en la sociedad. Yo empecé a notar rápidamente a ese ruso natural, ¿no? Comencé a ver muchísima desesperación tapiñada. La gente estaba reaccionando a lo que estaba aconteciendo, pero todo el mundo era nuevo, o sea, era algo nuevo y se creía que aquello iba a durar nada. Todo el mundo estaba como que muy tranquilo, aparentemente. En la medida que fue pasando el tiempo, que fueron pasando los días, pues ya se notaba un poquito más de desesperación porque había muchas noticias en las redes sociales. Cambia automáticamente la política en Rusia y Putin dice que quien comparte información en las redes sociales que tengan que ver con la guerra y que use el término guerra
pues podía enfrentar cargos hasta de 15 años. Uh-huh. Imagínate, Pedro, que yo tuve una entrevista con ustedes en ese tiempo. Recuerdo, usted me entrevistó, también tuve una entrevista en América TV Noticias también, donde se me preguntaron algunas cosas y ya después de esto llega esta nueva ley. Evidentemente ya me sentía atemorizado, o sea, tenía miedo de lo que pudiera acontecer porque todavía estaba allí. 2 días antes de salir, yo sentía miedo porque decía, bueno, y si de momento me empiezan a contactar, me llaman, me visitan, porque, o sea, Rusia es bastante complicado en esos aspectos. Había mucha gente que ya había sido apresada, hubo muchas detenciones en ese tiempo de personas que no estaban a favor, que se manifestaron en contra del gobierno desde el mismo instante en el que comenzó la guerra. Por otro lado, Cuba no era una opción para mí, no podía ir a Cuba porque, o sea, cuando comenzó también la revuelta famosa que era popular en Cuba, yo hice unos videos, les dedico unos videos al presidente y le dije lo que pensaba, y eso se hizo también viral en las redes, y ya comenzó como que una investigación hacia mi persona estando en San Petersburgo, pero el gobierno cubano me llega de muchas amistades esta información, y Cuba para mí no era una opción. Y cuando ya se estaba aproximando los días de viaje nuestro, pues ahí fue el momento más tenso para mí, porque no sabía qué es lo que iba a acontecer. Me sentía bien nervioso, tenía miedo, pero tenía miedo realmente de que algo le pasara, especialmente a mi familia. En algún momento pensé también que si algo cambiaba, ciudadano ruso, pues me iban a mandar para la guerra también, y yo evidentemente como que no estaba muy interesado en participar. Evidentemente, no consideraba que era como para que mi presencia estuviese ahí. Era una invasión, no era una defensa legítima hacia mi país, no, sino hacia el país que me adoptó, sino una invasión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Desde el primer día lo manifesté en redes. Y todo ese temor se juntó cuando esa ley cambia. Y decidí sí o sí salir. Días después de haber salido, comienza a contactarme alguien me di cuenta que había mucha presencia de gente no normal en las redes sociales, o sea, siguiendo mi perfil, había gente que me estaba espiando con cuentas falsas, y uno de ellos me escribe que necesitaba contactarse conmigo. Él se identifica como un oficial de inmigración y demás, y esto evidentemente despertó mis alarmas y me hizo entender que necesitaba estar buen tiempo fuera de Rusia. O sea, evidentemente ahí ya estaban ya como que detrás de mí, porque aquella entrevista también se hizo viral y otros videos que había puesto en las redes. Y nada, tuve la necesidad de salir, porque era la vía de poder tener... Qué bueno que tomaron la decisión. Sí. 2, que todo lo que representa el camino de Dios, del destino, que las cosas se fueron dando de una manera que cada vez las noticias han sido mejores para la familia, y que están en un lugar ahora en el que habrá un periodo de adaptación, como en todas las circunstancias, pero me encanta que hayas dicho que cuando estabas detenido por el servicio de inmigración era cuando ya pudiste de verdad relajarte. De hecho, fue una de las primeras noches. Es un alivio verdadero saber que lo que falta era un par de pasos burocráticos, digamos, y a comenzar una nueva vida. Ramiro, mil gracias por esta oportunidad. Gracias. Muy grande, lo mejor no solo para ti, para toda tu familia, a la señora, a la niña, a los que vienen en camino y a las amistades que no conozco que también te han ayudado tanto en este proceso. Al volver, el mundo de las relaciones tóxicas, de relaciones que pueden herir de muchas formas a una o más personas, que pueden llegar a destrucción de nivel de muerte. ¿Y qué se puede hacer para trabajar en evitarlas o escaparse de esas relaciones? Un saludo muy especial, mi nombre es Alejandro Cardona, soy inversionista y empresario y quiero invitarte al seminario Creando Riqueza. Este es el mejor entrenamiento de finanzas personales y bursátil en el mundo hispano, muchos países en el mundo